la idea de presentar este tema de esta noche es hablar acerca de este espectro. Realmente cuando uno habla de tics y Tourette no está hablando de una condición como tal, una enfermedad, sino como un espectro de tics. La participación pues es únicamente con fines académicos y no comerciales, y he recibido honorarios por conferencias de Action Pharma, que incluyendo esta. Entonces el contenido de esta presentación está bajo mi criterio. Esta presentación es para hoy, pero tiene el concepto netamente científico. Empezamos con la parte de la historia. Los tics se consideran, como lo describió inicialmente en 1873 Trousseau, dice, los tics consisten de movimientos musculares o contracciones musculares momentáneas, no dolorosas, más o menos limitadas como una regla general, que envuelven o abarcan preferiblemente la cara, pero también afectan el cuello, el tronco y las extremidades. Su presentación o exhibición es una situación de cada día y en algunos casos pueden ser un parpadeo de los ojos, una voltear los cachetes, entre comillas, la nariz o los labios. En otros es mover la cabeza de una manera súbita, transitoria, puede haber contorsión de la cabeza y puede haber movimientos de los hombros, inclusive algunos movimientos diafragmáticos que parece que fueran como convulsiones o de los músculos abdominales. Esto define básicamente lo que es un tic. Dicen no son infrecuentemente asociados con una alta característica de llanto o una eyaculación de una suerte de sonidos laringios o correa diafragmática. Una forma muy expresiva de describir los tics. Y lo que sabemos ahora es que esos movimientos, que pueden ser simples o complejos, simples abarcan un músculo y complejos abarcan varios músculos. También los sonidos que pueden ser simples o complejos, que pueden llegar a vocalizaciones y tienen un componente estereotipado o secuencia de movimientos complejos que pueden ser o que deben ser secundarios a un deseo que impulsa a la persona a efectuarlo. Pero ese deseo, entre comillas, es como un impulso que a veces es negativo, que es molesto, que obliga a que el paciente haga ese movimiento. Es una tensión interna difícil de reconocer inclusive en edades tempranas y en edades un poco más tardías. Entonces el paciente hace los movimientos por algo que tiene adentro, que no sabe cómo expresarlo, pero ahí lo tiene. De ahí de que los niños no lo comuniquen o no lo expresen en edades tempranas, y por eso tenemos un retraso en el diagnóstico, porque simplemente se ven, y lo que muchas veces los padres o los compañeros, incluso los profesores, refieren del niño es que tiene mañas, entre comillas mañas, y eso lleva a que se retrase un poco el tratamiento. Ahora bien, cuando uno le dice a un niño o a un adulto que controle el tic, eso lo puede suprimir voluntariamente. Sin embargo, la tensión interna que tiene no la puede controlar y finalmente lleva a que el paciente tenga esos movimientos o esos sonidos. Entonces, hay al final de control, que no puede controlar más ese movimiento, hay un fenómeno de rebote con el aumento de la frecuencia y la intensidad de los tics. Es así como si el paciente parpadea, hace un blinking, como dice Trousseau, inicialmente lo puede controlar, pero después de un momento ya empieza a parpadear mucho más frecuentemente, como en salas. Como les dije, los tics pueden ser motores, vocales, simples, complejos, y esos movimientos simples o complejos pueden ser movimientos clónicos, distónicos, tónicos, y rara vez son bloqueos, donde el paciente se queda quieto, deja de hacer las cosas y vuelve a empezar otra vez a hacer o continúa haciendo los movimientos. Pero también pueden haber ecopraxias de palabras, frases, puede haber ecolalia, puede haber coprolalia y puede haber también palilalia. La ecolalia es repetir lo que el paciente, lo que otra persona dice. Si yo termino de decir, por ejemplo, tensión, entonces el paciente repite tensión. La palilalia es repetir lo que el paciente ha dicho. Entonces, dice, yo tengo un malestar, malestar, malestar. Entonces, esa es la diferencia. Estos tics pueden llegar a ser simples, complejos, pero también pueden llegar a ser malignos. Y esos tics malignos llevan a lesiones directas o indirectas, pero adicionalmente tenemos que diferenciar entre tics malignos y componente psiquiátrico del paciente. Entonces, las cosas se van complicando porque los tics no son solamente movimientos o sonidos. Usualmente estos tics afectan el ambiente escolar o laboral del paciente, y algunos pacientes, individuos, pueden sentirse incapaces de ejercer un control consciente de este movimiento involuntario. De ahí la importancia de educar a los que están alrededor. Voy a hacer una breve descripción de los tics y todo esto que les acabo de decir. No me voy a meter en la parte etiológica, aunque sabemos que hay alteraciones en la resonancia y sabemos que podemos tener pacientes con alteraciones en las conexiones
las corticales frontales, perdón, con la cabeza del caudado, con los demás ganglios basales, etcétera. Y adicionalmente, hay algunas alteraciones en la cabeza del caudado. La cabeza del caudado de estos pacientes es más pequeña. Puede haber dificultades en habilidades motoras secundarias a esto, entonces hay un compromiso disejecutivo. Lo que hemos visto también en estos pacientes es que además hay antecedentes familiares de tics. Particularmente aquí en Colombia hay pacientes con familias con tics. En Montería, en Córdoba, hay familias con tics donde el papá tiene tics y los hijos tienen tics, varios de ellos. Entonces, no es infrecuente, lo que pasa es que muchas veces no lo preguntamos. Y usualmente también hay pacientes con ansiedad en familiares de primer grado. En este punto es importantísimo ver, y vamos a verlo poco a poco, que las mujeres que tienen tics y ansiedad tienen un peor pronóstico y de uno debe ponerle más cuidado a estos pacientes. Ahora, si es una mujer y tiene TDAH, es un peor pronóstico para esos pacientes. Entonces, tenemos ya una serie de informaciones o puntos que tenemos que ver. Este, por ejemplo, es un paciente, no sé si alcanzan a escucharlo, pero cada vez que abre la boca está haciendo un sonido bastante intenso. Y ahí lo estoy diciendo, trate de relajarse, de calmarse, de controlarlo. Se controla el momento, pero después de unos segundos, ahí está tranquilo, o sea, ahí es todo. Está contando y hace una salva. Entonces, estos son más o menos la descripción característica de un tic, un Gilles de la Tourette. Este paciente empezó sus tics desde la infancia, pero pues nadie le puso cuidado y él realmente tuvo tratamiento propio, él mismo se trató durante muchísimos años con medicaciones que le ayudaron, pero que ahora tiene algunos efectos secundarios las mismas medicaciones. Ahora bien, ¿qué sabemos epidemiológicamente? Es el trastorno del desarrollo neurológico más frecuente. Es muy similar al autismo y al TDAH. También tiene un compromiso intelectual, tiene compromiso en el aprendizaje y de la comunicación. Todos hemos visto a James, que tiene un stuttering, como diríamos, un tartamudeo. En ese momento no sabemos si es realmente una parte como un tic vocal, no pareciera, pero también hemos visto cantantes en la escena viendo cómo cantan y que terminan de hacer presentación o dejan de hacer la presentación por unos tics que influyen en ese paciente. Entonces, la parte social, académica, familiar se afecta y eso lleva a que el paciente finalmente tenga problemas en este sentido. Es más frecuente en hombres en una relación de más o menos de 3 a 4 hombres por cada mujer y el promedio de inicio, como les dije, es 6.4 años, pero los niños no se quejan por esto. Usualmente hacen los tics, la familia los filma, los ve, los comparten y muchas veces no le empezamos tratamiento y los dejamos quietos para ver si pasa o si dejan de tener los tics porque van a mejorar en la gran mayoría. Pero el diagnóstico promedio se hace hacia los 13.2 años. O sea que tenemos 7 años de diferencia aproximadamente para hacer un diagnóstico de tics en una persona, lo cual es bastante, bastante tiempo. Usualmente mejoran durante la pubertad, durante la adolescencia, en el 75% de los casos. Esa es la etapa más crucial. Si no mejoran en ese momento, la cosa tiende a complicar. Y no solamente desde el punto de vista de los tics, sino también desde el punto de vista de la parte psiquiátrica. 32% de los pacientes remiten completamente los tics, o sea, quedan sin ningún tic, pero como ustedes ven, si le quitan al 100%, 32%, hay más de un 60% de pacientes que tienen o quedan con algún tic durante toda su vida, que muchas veces no molestan, no se quejan o no consultan, pero ahí están. O los subyugan con alguna medicación, con alguna situación que ahorita miraremos. El caso es que, como les dije, en los adolescentes es más frecuente los problemas psiquiátricos porque sufren de bullying, tiene más dificultades familiares. De por sí, un adolescente a veces es difícil de manejar. Y eso lo hemos vivido nosotros que hemos sido padres y que tenemos adolescentes. Sabemos que un adolescente es más difícil de manejar, tanto más un paciente con tics y Gilles de la Tourette, porque el componente psiquiátrico es bastante evidente, más lo que le pasa en el colegio, más lo que le pasa en la vida social. Entonces, eso influye muchísimo. Entonces, tiende a ser como una bola de nieve que va empeorando con el tiempo. Tienen más dificultades para hacer nuevos amigos. En el 27% de los casos, los pacientes decían que no podían hacer amigos por mismos tics o porque los miraban precisamente como, entre comillas, bichos raros. Entonces tienen dificultades en el ambiente escolar, social y familiar. Secundariamente a todo esto llevan a pérdida de años escolares y hay una alta frecuencia de ausentismo escolar, con una repercusión a largo plazo en habilidades y productividad, como les dije previamente. Entonces, vayan imaginándose como si fueran sus hijos o una persona que ustedes conocen joven con todas esas condiciones en una adolescencia. Ahora bien, datos interesantes. Por ejemplo, un paciente con tics, con blefarospasmo o blinking, lleva a que el 9% de los pacientes pierdan el examen de conducción en Estados Unidos, o sea, lo cual no es una cifra. O sea, 1 de cada 10 pacientes con tics pierden su licencia de conducción porque no pueden manejar, porque el parpadeo los lleva a que no tengan una adecuada
concentración y visión durante el examen de conducción. El compromiso neuropsiquiátrico afecta al 85% de los pacientes y hasta el 58% tiene 2 o más trastornos psiquiátricos. Ahorita los miraremos. La coprolalia, que son las palabras obscenas, groseras, y la copropraxia, que son los gestos obscenos, pueden llevar a compromiso social y legal. De hecho, tuve un paciente que su primer tic lo presentó en el aeropuerto aquí en Bogotá, y este niño de 10 años, el que estaba al lado, lo miró y lo regañó, y la mamá se metió pues para que no regañara, porque el señor no entendía que era un tic y que es un coprofenómeno de estas características. Entonces, pueden haber compromiso social y legal, lógicamente, en estos casos. Estos pacientes con tics y Tourette tienen episodios de ira, de conducta explosiva. Son más impactantes en ese sentido porque cuando explotan, explotan duramente y además explotan con los tics. Y si los tics son demasiado amplios, con movimientos de las manos, de la cabeza, las demás personas se asustan y piensan que los van a agredir, lo cual lleva a que el paciente tenga una retroalimentación negativa y por el contrario tengan unos movimientos positivos, o sea, aumenta el número de movimientos, lo que hace que se convierta también como en una bola de nieve. Entonces, estos pacientes llevan a que tengan abuso de sustancias entre el 12 y el 23%, siendo el más frecuente el alcoholismo, porque finalmente eso les ayuda a tener un poco más de depresión del sistema nervioso central, como de ansiedad, y a tener un poco más de control de estos movimientos, siendo lo más frecuente de lo conseguir en cualquier parte del mundo. Ahora bien, 35% de los pacientes entre el 14 y el 66%, de acuerdo a los estudios, tienen conductas de autolesión. Esto no incluye el suicidio. El suicidio está relacionado muchas veces con la depresión, que está en más del 50% de los casos. La TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, afecta al 55.6% de los pacientes y el TOC al 55% de los pacientes. O sea, tenemos una cantidad de cosas que hay que pensar en estos pacientes de forma interesante e importante, y lógicamente los afecta mucho y hay que tener cuidado. Ahora bien, el comportamiento sexual de estos pacientes es de riesgo, no solamente por la impulsividad que tienen, sino porque además muchos de ellos tienen fetichismo, y si tienen trastorno obsesivo compulsivo, con ese fetichismo entre comillas, pues llevan a que tengan muchos problemas en ese sentido. Y todo esto también afecta el sueño. El paciente tiene un sueño más superficial. Los pacientes con Tourette tienen un sueño menos frecuente, con menos frecuencia, es menos el porcentaje de sueño durante la noche, y el sueño superficial es más extenso. Entonces el paciente también usualmente vive cansado. Entonces imagínense en un paciente con tics y Tourette con todos esos compromisos y además que no duerma bien. Pero lógicamente lleva a que tenga muchas situaciones. Muy bien. Dada la variabilidad que hay en los tics y en los Tourette, ha habido una necesidad de variar los criterios, porque no todos los pacientes se comportan igual, y ha llevado a que tengamos que como que estrechar ese número de criterios y hacerlos como más específicos para poder tener una aproximación más clara del paciente con tics y Tourette. ¿Qué dice el DSM-5, criterios del APA de 2013? De esos son múltiples tics motores y o vocales que se presentan al mismo tiempo durante la enfermedad, aunque no necesariamente concurrentes, o sea, no necesariamente al mismo tiempo, que van y vienen, pero persisten por más de un año y el inicio antes de los 18 años, que no sea secundario a uso de sustancias o otras condiciones o medicamentos. ¿Qué dice el criterio del grupo de estudio del síndrome de Tourette? Que son síntomas, tics motores y o vocales que se presentan en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente concurrentes, o sea, lo mismo, que ocurre muchas veces durante el día, casi todos los días, o intermitentemente por más de un año. Y empieza antes de los 21 años y no puede ser explicado por otras condiciones medicamentosas. O sea, hasta ahí, muy parecidos, excepto la edad. Pero aquí lo más interesante, dice la localización anatómica, el número, la frecuencia, la complejidad y el tipo o severidad de los tics cambian con el tiempo y deben ser vistos, o tiene que haber un testigo directo de estos tics, que sea un examinador o que sea filmado, ya sea en lo que quieran, y que sea también además testificado o visto por la familia o alguien confiable, un amigo, que correlacione con lo que dice el examinador. O sea, tiene que haber una concordancia. No es que el paciente llegue y diga, venga, yo tengo esto. ¿Qué dice los criterios del ICD-10 de la Organización Mundial de la Salud? Es básicamente lo mismo, pero dice que es más o menos que no duren más de 2 meses cuando se presentan de esta forma seguida. Entonces,
Pero esto ha llevado a que tengamos una afinación un poco más. Ahora tenemos tres subtipos de espectro Tourette, de este tic de la Tourette. El Tourette puro, que son los tics motores y vocales, no más, no tiene que tener nada psiquiátrico, no tiene que tener absolutamente nada más de otros movimientos, nada más, solamente tics motores y vocales. Pueden ser simples y complejos, o simples o complejos, o lo que quieran en la matriz que ustedes ponen en su cabeza. Está el síndrome de Tourette full blown, que incluye el coprofenómeno, ecofenómeno y palefenómeno. O sea, repetir con las palabras es repetir lo que dice el paciente y también la parte de repetir las acciones que, que otras personas hacen. Eso es como lo que se denomina. Y está el síndrome de Tourette Plus, que consiste con TDAH, TOC, conductas autolesivas, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Ahora bien, el trastorno de personalidad no es infrecuente. 8 al 12% de los pacientes no tienen psicopatología comórbida, o sea que casi el 90% de los pacientes tienen una psicopatología comórbida en el espectro Tourette. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a estos pacientes y cuando uno los ve, no es solamente preguntarle cómo son los tics, si tienen la ansiedad, sino qué otras cosas tienen. Muy probablemente la mayoría tengan TOC, tengan depresión, tengan ansiedad, tengan todo lo que les he visto antes. El coprofenómeno, que es lo que les comentaba antes, es algo que afecta al 10 al 30% de los pacientes con el caso de la coprolalia. Esas palabras groseras que lo hemos visto, pero lo peor de todo es que los pacientes que tienen coprofenómeno tienen un peor pronóstico y deterioro de calidad de vida. Tienen compromiso social, laboral y legal. Ahora bien, ¿qué es un TIC maligno? El TIC maligno se define como 2 visitas o más a emergencias o más de una hospitalización por tics o comorbilidades asociadas, conductas de autoagresión, heteroagresión, intentos o ideas suicidas. Lo más frecuente en estos casos es la fractura sin cráneo, es el paciente que se golpea, que hace lesiones en la parte cervical o en la parte de columna por hacer movimientos sumamente bruscos y que se repiten una y otra vez. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener TOC o 2 o más comorbilidades, en lo que les comentaba previamente. Segundo, que haya pobre respuesta a tratamiento. Y en esto es importantísimo tener en cuenta todo lo que tiene el paciente, porque muchas veces tratamos únicamente la parte motora, pero la parte no motora no la tenemos en cuenta. Entonces hay que tratar la parte no motora de una manera un tanto agresiva. Estos tics malignos tienen un trauma psicosocial, tienen un compromiso en interacción social severo y tienen una discapacidad permanente. Son los pacientes que más mal les va y realmente es bastante triste verlos en diferentes situaciones. Las emergencias de tics malignos pueden parecer más comunes en adolescentes y adultos, en adultos jóvenes. En adultos de edad avanzada, pues ya se calma un poco la cosa, pero no es tanto. Ahora bien, ¿cómo tratamos a un paciente con TIC? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Estamos conscientes que es un Tourette o un TIC simple y realmente necesita tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas preponderantes? ¿Realmente es el TIC o es el TOC lo que está molestando al paciente o es un TDAH o si es depresión, ansiedad? Porque hay que tratar lo que tiene el paciente en el fondo. Muchas veces lo que el paciente tiene, las manifestaciones de los tics, es de lo que tiene el paciente adentro. Entonces hay que preguntarle al paciente qué tiene adentro. ¿Qué síntomas adicionales podemos intervenir? Educación, calidad de vida, sociales, en el colegio, TDAH, concentración, atención, terapias, etcétera. Todo lo que podemos intervenir al paciente hay que ofrecérselo. ¿Y qué tratamiento involucra mayor cantidad de síntomas? Pues hay que tratar de controlar al paciente con una sola medicación en la medida de las posibilidades o, si es necesario, agarrar la menor cantidad posible de medicaciones para tratar la mayor cantidad de síntomas. ¿Podemos prevenir el TIC? No lo podemos prevenir, pero sí podemos prevenir complicaciones. Con la sola educación de los compañeros del colegio, de la familia, del profesor, de la educación en general, podemos prevenir que ese niño tenga más tics porque el paciente cuando se ve reflejado, por ejemplo, con otros pacientes con tics o con otras situaciones puede mejorar o empeorar. Y eso lo miraremos más adelante. ¿Cuál es la evidencia del tratamiento? ¿Realmente el tratamiento sí funciona? Lo que le estamos poniendo al paciente sí es algo que realmente tiene evidencia, se ha usado previamente y cómo le ha ido a los pacientes. Porque ahorita muchos pacientes quieren que lo coloquen cannabis para absolutamente todo como si fuera una panacea y muchas veces realmente no funciona. El cannabis mejora la ansiedad, mejora el sueño, mejora dolor y esos síntomas, puede que al impactar esos síntomas mejore el TIC, pero no estamos tratando la base del problema. Hay que mirar las intervenciones no farmacológicas, como les dije previamente, desde el comienzo, y si hay deterioro de ese paciente, ¿qué esperamos para empezar a tratar al paciente? La idea es que no se nos complique el paciente, sino que lo podamos tratar de una manera adecuada. Tratamiento. Terapia cognitivo-conductual. Tiene nivel de evidencia, definitivamente ayuda.
Esto está basado en Cochrane, entonces esto que le estoy diciendo no me lo inventé yo, entonces hay que poner en cuenta o tener en cuenta estos puntos que les voy a comentar. La primera, terapia cognitivo-conductual. Lastimosamente en Colombia nos faltan terapeutas en ese sentido y muchas veces nos escapan, no sabemos a dónde mandarlos. Hay algunos colegas que lo hacen y les va bien, entonces hay que empezar con eso. Neuroeléctricos, claro que sí, los bloqueadores DOPA lo que más tiene evidencia, y si tienen otros mecanismos de acción, además del bloqueador DOPA, pues hay que mirar cuál es el mejor mecanismo de acción para estos pacientes y que le pueda ayudar. Antinodrenérgicos también, antiepilépticos, toxina botulínica, cannabidiol, como les dije, si la parte ansiosa es muy terrible, y el DBS o la estimulación cerebral profunda. Ahora bien, esto es más o menos lo que se hace uno, la guía de manejo de la Academia Europea de Neurología con el manejo de los tics. Entonces, si tiene un trastorno por tics, lo primero es la psicoeducación. Si hay presencia de tics, pero no hay indicación de tratamiento, entonces lo que se hace es monitorear al paciente. Pero si no es suficiente la psicoeducación y hay necesidad de medicación, hay que mirar cuáles son los trastornos comórbidos del paciente y si lo prioritario son los tics o la situación comórbida. Si la situación comórbida no es lo importante, entonces se hace lo más importante, es tratar lo que tenga el paciente a flor de piel, entre comillas. Si hay indicaciones de tratamiento para tics, con preferencia para o disponibilidad de terapia cognitiva conductual más medicaciones, entonces se puede seguir haciendo y lo que hacemos es seguir tratando con educación, con terapia cognitiva conductual y con medicaciones. Pero si definitivamente los síntomas conductuales y la parte psiquiátrica y el hábito no mejora y empeora, por el contrario, hay que mirar qué otras opciones de medicaciones hay. Tanto que si hay necesidad de colocar medicaciones, se puede hacer combinación farmacoterapéutica y terapia cognitivo-conductual. O sea, al paciente nunca se le deja educar y explicar la situación. Aquí es importantísimo explicarle a la familia, porque muchos de los pacientes tienen problemas después o trastornos de personalidad y la familia se despega, los echa de la casa, terminan abandonados entre comillas, y estos pacientes terminan a veces como indigentes, como algunos pacientes que hemos tenido en nuestro país. Entonces siempre hay que pensar en la familia, en el paciente, y hay que educarlos continuamente porque es bastante complejo, no solamente la parte motora, sino la parte no motora. Entonces, definitivamente hay que mirar cuáles son los tratamientos del paciente. Y lo último que uno hace, aparte de terapia educativa o farmacológica combinada, es la parte de cirugía en estos pacientes, toxina botulínica, tetrahidrocannabinol, etcétera, para ayudarle con todo lo que sea posible. Aquí está. Noradrenérgicos y adrenérgicos, clonidina, guanfacina, tamoxifena, tetrabenazina, antiepilépticos como tipiramato, levetiracetam. La toxina botulínica se usa solamente en tics motores simples y tics vocales. Importante, estos son puntos para que no se nos olvide lo que les acabo de decir y es repetir y repetir lo mismo para que por favor cuando vean a un paciente con Tourette lo tengan en cuenta. Lo que les comenté, Cochrane, tetrabenazina, pimosida, haloperidol, risperidona, olanzapina, estos son los bloqueadores DOPA. La tetrabenazina puede llegar hasta 300 miligramos. El pimoside, que no lo tenemos en el país, ese es el que más tiene evidencia, entre 2 y 20 miligramos. El haloperidol, el problema es que podemos tener síndrome neuroléptico maligno si lo suspende rápidamente. Podemos tener tics malignos si el paciente lo suspende de un momento a otro. Podemos tener disinesia tardía, etcétera, por el haloperidol, igual que la risperidona. La risperidona nos ayudaría un poco cuando el paciente es agresivo, cuando tiene insomnio, pero a veces los pacientes no toleran y, por ejemplo, la hiperprolactinemia es frecuente con la risperidona, es el que más produce este problema, entonces hay que tener mucho cuidado. La olanzapina es una medicación que también nos ayuda, pero pues tiene el efecto también del síndrome neuroléptico y también la parte de la discinesia tardía. La quetiapina es bueno, pero no es tan efectivo, no es tan potente. El aripiprazol es muy bueno, 3.5% de los pacientes con aripiprazol desarrollan disinesia tardía y la cipalcidona, el problema es que también tenemos efectos secundarios con esto de una manera importante. Vamos a hablar de la tetrabenazina, es un inhibidor reversible de transportados 2 vesicular de monaminas y inhibe la liberación no solamente de la dopamina, sino también de la noradrenalina, adrenalina y serotonina. De ahí que explique por qué algunos pacientes presentan algo de depresión y problemas de sueño cuando se utiliza esta medicación. Es uno de los efectos secundarios de la medicación. Pero este depresor es reversible de la monoamina oxidasa, pero también además bloquea los receptores dopaminérgicos e inhibe la recaptación de la dopamina. O sea que tiene un triple mecanismo de acción la tetrabenazina, lo cual nos ayuda a que la parte motora de esos tics, cuando son tan severos, cuando tienen tics malignos, nos ayuden de una manera más eficaz. Este es un estudio del 2007 por Kenny
y sus colegas. En este estudio está publicado por Houston y su grupo con cabeza de Yankovic, y él lo que hace es describir un estudio retrospectivo abierto de 77 pacientes con GIST de la Tourette, donde el 75% son hombres, o sea, se da la proporción de cada 3 hombres por una mujer, con una edad entre los 14 y 17 años, tratados con tetrabenazina por un promedio de 2 años. Ellos aplicaban la escala de mejoría clínica de revisión del paciente, una escala muy sencilla donde se le pregunta al paciente cómo se siente y dice que el 83% de los pacientes mejoraron. Eventos adversos en estos pacientes, que eran principalmente adolescentes, incluían fatiga y como somnolencia, náuseas, depresión, insomnio y parkinsonismo. Se encontró que era efectivo y seguro, pues. Christopher Kenny publica posteriormente una gran serie de pacientes de manejo de tetrabenazina, no solamente para tics, sino para muchos movimientos hipercinéticos. Esto es publicado en el 2007 también, donde 92 pacientes se trataron y la mejoría en las barras negras, que las ven al lado izquierdo, es bastante clara, observando una mejoría de más del 80% en casi todos los pacientes. Esto es una serie de estudios, varios, varios con gran cantidad de pacientes. Hay uno con 120 pacientes, un abierto, prospectivo, donde el 76% de los pacientes mostraron mejoría. Este fue publicado por Cowen en el 2016. Hay otro con 77 pacientes, un estudio retrospectivo, donde este es el de Kenny, perdóneme. Hay los demás son estudios retrospectivos donde muestran la mayoría de mejoría en estos pacientes. Miren lo interesante de las dosis. Hay pacientes que requieren hasta 270 miligramos, dosis promedio, pero otros con 81, 50, 70 miligramos. Entonces la dosis varía de acuerdo a cada paciente. Hay estudios donde los tics también se muestran. Este es por Jain, pero esto es Jain, publica una serie de niños donde se observa que hay una mejoría importante sin efectos secundarios, donde la dosis de mantenimiento está entre 125 miligramos por un lado, por otro lado 33, por otro lado 100 miligramos, donde podemos pues confiar en la medicación, especialmente en estos pacientes. Este es un estudio que lo mostraré más adelante, en la bibliografía se las compartiré. Es un estudio de revisión de historias clínicas y que lo complementaron con encuesta telefónica de todos los pacientes tratados para tics con tetrabenazina y con los otros inhibidores de la BMT2, deutetrabenazina, valdenazina, por un periodo de 4 años, de enero del 2017 a enero del 2021. O sea, esto es más reciente. 164 pacientes tratados con varios medicamentos, tetrabenazina con 135, deutetrabenazina con 71 y para total de... ahí me da un poco más la cuenta, pero bueno, eso es lo que está en el estudio. Y dice que la respuesta fue evaluada por la escala de Likert. La escala de Likert es contar de 1 a 10 en cómo le va al paciente, más o menos parecido a la escala análoga visual. Y lo mostraban cómo eran los síntomas antes y después del inicio del tratamiento y los efectos secundarios, lo cual fue más frecuente, lo más frecuente fue la depresión, pero no se reportó suicidio, pues como tampoco lo hemos visto en otros estudios, excepto los estudios que están mal hechos en cuanto a la tetrabenazina. Entonces aquí dice que estos medicamentos son seguros y eficaces y aunque no estaban completamente autorizados en Estados Unidos, lo digo por la deutetrabenazina, para tics se han sido autorizados parcialmente por la FDA en algunos casos. Este es un paciente, no le voy a mostrar el video, pero este es un paciente que creo que hemos visto muchos en el país. Este video no me corre, efectivamente no corre. Y este paciente tenía unos tics malignos, tiene unos tics malignos con un trastorno de personalidad bastante complejo, donde se levantaba el brazo y se golpeaba la cara. Este paciente se fracturó el cigomático y tenía otras lesiones también a nivel cervical. Fue llevado a cirugía, la cirugía no le ayudó mucho realmente. De hecho, los que lo han visto, que algunos lo deben reconocer, saben que este paciente en la actualidad va de un lado para otro, no tiene hogar claramente, y tiene unos tics malignos, pero además el trastorno de personalidad ya ha llevado a que consuma, no lo he visto consumir psicofármacos, en realidad no lo he visto, no puedo decirlo, y no creo que los consuma, pero sí tiene una adicción a la desopiclona, donde se toma 10 tabletas en la noche para poder dormir. Entonces, es una cosa bastante compleja y tiene un neuroestimulador, como les dije, pero realmente no le ha funcionado, y lo que hace muchas veces es manipular con este sistema. Ahora bien, quiero que pasemos a otro punto
más allá de los tics que hemos hablado, y de los tics funcionales, también llamados pseudotics o tics psicógenos o tics no orgánicos. Usualmente empiezan después de los 12 años, y hay uno de los puntos claves en los cuales ahorita pelea la asociación de Tourette, es que si uno diagnostica Tourette, debería ser antes de los 12 años y no después de los 12, porque usualmente los adolescentes, cuando empiezan con estos tics, muchas veces tienen tics funcionales y especialmente las mujeres. Las mujeres hacen más tics funcionales que los hombres. Entonces, esos tics funcionales aparecen más en los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces, dicen que el rango, como el año más o menos límite, más o menos, son los 12 años. Cuando estos pacientes tienen tics funcionales, tienen otros tipos de trastornos funcionales también. Entonces, muchas veces buscan otras cosas, o tienen otras cosas, sea consciente o inconsciente, pero lo hacen. Usualmente no tienen antecedentes familiares en la infancia, a diferencia de los tics, como deben ser. Acuérdense que los tics empiezan usualmente a los 6 años y que hay antecedentes familiares. Y estos pacientes, cuando tienen tics funcionales, no tienen una sensación premonitoria. El paciente dice que tiene ansiedad, pero no tiene esa urgencia de hacer ese tic y son altamente sugestionables. Hay unos criterios que ya son mayores y lo hizo la doctora Prinsen junto con Irene Malati, con el doctor, bueno, varios reconocidos a nivel mundial que saben mucho acerca de esto, que han visto muchos pacientes con tics, que tienen clínicas de tics, y esos son como los criterios mayores para hacer un diagnóstico de tic funcional. Primero, inicio después de los 12 años, es de rápido inicio y evolución. Y eso es lo que usualmente vemos en los trastornos funcionales. Así son los trastornos funcionales. Son de rápida evolución y de un momento a otro empiezan y empeoran rápidamente. Y tienen al menos 4 de los siguientes. Tienen múltiples tics, o sea, no es un tic solamente que empieza en los párpados y se queda un tiempo, sino que presentan de una vez tronco, extremidades, y la mayoría son tics complejos. Esa producción de tics es variable, van y vienen, y muchas veces no lo hacen cuando están distraídos. ¿Se acuerdan del niño en el video cuando estaba distraído que hacía los tics sin que nadie lo estuviera viendo, ni con ansiedad, ni con nada? Bueno, estos pacientes cuando no los están viendo, pues no hacen tics. Estos tics motores no tienen un inicio rostrocaudal, a diferencia de los tics orgánicos. Los tics orgánicos empiezan más en la cabeza, en los párpados, en la boca, en la lengua, en el cuello, y después bajan. En este caso no, los tics motores son más amplios y empiezan usualmente en las extremidades, en las piernas, en el tronco, y después suben en la cabeza. Los tics motores, como les dije, son de brazos y piernas complejos y empeoran terriblemente. Los tics vocales ya no son lo mismo, sino que dicen múltiples palabras y frases. Entonces ya no hay la ecolalia, sino que repiten una frase. No está la parilalia, sino que terminan repitiendo la misma frase y adicionalmente cambian, depende del contexto. Hay una influencia cultural y popular, entonces terminan diciendo groserías o diciendo cosas o haciendo gestos de acuerdo a lo que tengan en el momento. Y son altamente fluctuantes durante el día. Hay un rápido cambio en las conductas y en los tics y aumenta durante el examen físico. Estamos examinando al paciente y el paciente empeora. ¿Qué otras claves tienen uno para decir que son tics funcionales? Hablar en acentos. Entonces, en lugar de hablar, por ejemplo, haciendo el sniff o haciendo aclaramiento de la boca o con palilalia y colalia, hablan en acentos. Entonces, tienden a hablar en francés, teóricamente, o en inglés, y lo que dicen son palabras que sin sentido, neologismos o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los tics. Tienen la ecolalia, la palilalia, la coprolalia que tienen y la copropraxis son más estructuradas. Entonces, no solamente hacen un gesto, sino que terminan haciendo múltiples gestos para llamar más la atención. Estos pacientes no miden riesgos ni consecuencias y entonces puede haber mayor lesión. Terminan lesionándose la cabeza, el cuello, cosas simplemente por demostrar que sí tienen los tics. Tienen una personalidad y una ansiedad que son similares en el sentido de los tics, pero estos se pueden manejar más, o sea, lo manejan de una manera más estructurada. Y hay una habituación del fenómeno. ¿Qué sí quiere decir esta habituación del fenómeno? Que estos pacientes que empiezan a hacer tics funcionales en adolescente pueden realmente terminar haciendo tics con el tiempo sin ser tics. O sea, terminan cogiendo, entre comillas, ahí sí, esa maña de hacer ese movimiento de una manera continua, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque hay una desinhibición de la vía corticotalamo-cortical y hay un reforzamiento de ese aprendizaje de la vía motora. Entonces, cosas muy interesantes que uno tiene que mirar y pensar en estos pacientes. Ahora bien, durante la pandemia del COVID-19 y lo que nos ha pasado en los últimos años con toda esta cantidad de tecnologías, de información, que son las TICs,
y la pandemia del COVID-19, la pandemia de los medios sociales, entre comillas, ha llevado a que haya aumento de los trastornos psiquiátricos, ansiedad, aislamiento, depresión, etcétera, separaciones, todo lo que ustedes saben que ha pasado, pero no solamente eso, sino que también ha aumentado los movimientos y otros trastornos funcionales porque los están aprendiendo, los están viendo en las redes y los están repitiendo. Todos hemos visto a un humorista aquí en nuestro país que tiene tics. La pregunta que yo siempre me hago y lo discutí hace poco es si esos tics realmente, todos los tics que hace durante sus shows son realmente tics o son exageraciones de los tics para poder llamar la atención. Y es que eso vende. Ese morbo por la enfermedad, por estos movimientos, vende y hace que la gente vaya más y eso daría parte de toda esta situación. El caso es que estos tics de las tics, estos tics influenciados por las tecnologías de la comunicación, por los medios sociales, se notan más en las poblaciones más vulnerables, en los adolescentes, pero no solamente los adolescentes en cualquier estrato social, sino que es más frecuente en los adolescentes en bajo estrato social que tienen poca capacidad estructurada cerebral y de educación, etcétera. Entonces copian muy fácilmente, entre comillas, copian lo que está pasando. Entonces, es una opción de aprendizaje, socializar y soporte emocional de los medios sociales de estos medios, pero lo que habíamos visto es que aumenta el riesgo y el aumento de estos movimientos. Y eso lo hemos visto en el aumento de los TikToks. Hay un video que está reproducido más de 5 billones de veces de una paciente con supuestos tics que no son tics. Entonces, tiene que tener uno cuidado con lo que ven los pacientes y hay que ver si el paciente aprendió eso de los TikTok o de cualquier medio de comunicación de los medios sociales. Ahora bien, se pusieron a hacer un estudio, el doctor Frey, y encontraron que 52% de los videos de TDAH y muchas veces de esos videos con tics en las redes sociales eran videos engañosos. Los pacientes, lo que hacían los pacientes era exagerar los movimientos, exagerar el TDAH para poder llamar la atención y hacer cosas que no tienen sentido para captar más población. Ahora bien, los pacientes con tics, que ven otros pacientes con tics, pueden tener fenómeno de efecto dominó. Entonces, es como el paciente tiene tics por ansiedad y ese paciente puede terminar haciendo los tics también nuevamente. Es como la risa. Cuando alguien se ríe sin ningún motivo, sin ninguna causa, alguna otra persona puede terminar riéndose por ese fenómeno de copiar esas conductas. Con los tics pasa lo mismo. Entonces, los tics funcionales muchas veces terminan empeorando y esos tics funcionales pueden empeorar los tics reales. Entonces, se termina convirtiendo en una maraña de situaciones donde uno tiene que entrar a dilucidar y a desenmarañar esos problemas que están teniendo los pacientes. Ahora, los tics funcionales mejoran la calidad de vida. Es posible porque algunos los utilizan como comedia o forma de ganar dinero. Entonces, hay un beneficio social adicional porque está el fenómeno de la compasión del pobrecito, de que necesita esto, del soporte de apoyo, del soporte social, yo me compadezco de ti, y eso hace que algunos se sientan mejor. Pero, ¿y el resto? Entonces, no se tiene en cuenta el impacto negativo sobre muchas poblaciones y sobre la parte tóxica, entre comillas, sobre la población en general. Como les dije, en TikTok Aventure se ha visto más de 5 millones de veces. Ahora bien, los TikTok influencers tienen una edad promedio de 19 años. Casi nunca vemos un influencer de más de 40, 50 años. El 64% son mujeres y el 64% de esos pacientes que tienen tics tienen ataques de tics, o sea, esas mujeres tienen ataques de tics. 93% tenían coprolalia y 86% conductas lesivas. Entonces, estamos ante una pandemia, entre comillas, de tics y pseudotics que nos ha llevado a que tengamos una gran consulta en ese sentido. En esta página, con ese link que les estoy mostrando ahí, quiero que ustedes lo copien y lo peguen y revisen. Y esa es una de las personas que más ha tenido vistas con pseudotics. Ustedes van a ver la muchacha metiendo la cabeza dentro de una salsa, dentro de una ensalada, haciéndose golpes, o sea, y mostrando como si fuera algo maravilloso. Y realmente lo que después se descubrió de esta muchacha es que todo era una pantomima para ganar dinero ella y pues poder tener más adeptos. Otras claves para los tics y los pseudotics es que no hay necesidad de un estrés psicológico y en algunos casos puede ser necesario exámenes cuando el caso es demasiado complejo, cuando uno dice, miércoles, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Pues una resonancia a veces no cae mal y lo que vamos a encontrar son cosas que pueden ser normales o a veces lo que les dije, una disminución del tamaño de la cabeza del caudado.
Ahora con la inteligencia artificial también podemos medir no solamente la parte cortical, sino también la parte de cabeza del caudado, ganglios, etcétera, y eso nos ayudará al futuro probablemente a diferenciar unos casos de los otros. Pero lo importante es que dar un diagnóstico es un primer paso clínico. Ahora bien, los Tourette empeoran también con los movimientos que ven de otros pacientes, como les dije previamente, pero los Tourette también pueden tener tics funcionales. Y eso es otra cosa compleja porque si usted encuentra un paciente que sí tiene tics desde la infancia, que tiene antecedentes familiares, o sea, todas las características, además tiene TOC, entonces pueden aparecer tics funcionales que pueden ayudar a mejorar su función y porque se sienten mejor, porque les tienen más compasión, etcétera. Entonces hay que pensar en esa opción también. Y lo peor de todo es que esos tics funcionales se correlacionan con un empeoramiento del componente psiquiátrico y del trastorno de personalidad de los pacientes. Ahora bien, muchas veces no hay, ¿cómo decimos que no hay tics en pacientes con tics? Porque si vemos claramente los pacientes con tics, ¿cómo sabemos que esos movimientos que tiene el paciente no son tics? ¿Cómo sabemos que el paciente está haciendo otra cosa? Pues bien, hay movimientos anormales que se pueden confundir con tics en pacientes que tienen tics y pueden ser un TOC. Entonces, el paciente que usualmente quiere que todo esté supremamente bien puesto, que la corbata. Entonces, el tic de él, que no es tic en realidad, puede ser acomodarse la corbata una otra vez, o mirarse en el espejo, o tocarse el cabello, tocarse la cabeza, o cosas por el estilo. Eso no es un tic, eso ya es parte de su TOC. Entonces, hay que mirar. TDAH también. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, termina haciendo cosas repetitivas una y otra vez, especialmente si son de esos oposiciones desafiantes, haciendo conductas riesgosas y terminan haciendo cosas que parecen tics, pero en realidad no son tics, y lo que buscan es llamar la atención o desahogar su TDAH. Entonces hay que mirar qué tratamos. El TIC, el TOC, TDAH, lo importante es que hay que tratar algo en ese paciente porque si hay algo malo. Esos pacientes con tics pueden tener también conductas antisociales. Hay pacientes con TIC, por ejemplo, que parecen cleptomanía, o otras situaciones. Entonces hay que mirar ese componente de ansiedad por agarrar objetos y qué pasa. Y hay trastornos del movimiento secundarios a tratamiento. Entonces hay que mirar si el paciente, por ejemplo, está con aloperidol, si está con aripiprazol, inclusive con risperidona y tiene movimientos coreicos o movimientos disinéticos que pueden ser secundarios a la medicación. Es por eso es importantísimo saber qué le vamos a poner de tratamiento al paciente para saber qué es lo que vamos a tratar y qué esperar en ese paciente. En un estudio de seguimiento de 373 casos, 12 pacientes tuvieron compromiso secundario al tratamiento, 7 tuvieron acaticia aguda, 3 con distonía aguda y una incidencia corea tardía. Todos por uso de neurolépticos, excepto estos pacientes, ninguno tenía tetrabenazina, sino todos tenían, era aloperidol, risperidona y aripiprazol. Entonces hay que mirar bien estos pacientes. 6 pacientes tenían compromiso neuropsiquiátrico, 4 con TOC y 1 con TDAH y 1 con conducta antisocial. Ahora bien, cuando todo sea complicado y no tenemos más que ofrecerle al paciente y el paciente tiene tics malignos y todo este complejo, hay que mirar qué más le ofrecemos al paciente. Si hay que hacer combinaciones de medicamentos, acuérdense que los medicamentos tienen que ser con diferentes mecanismos de acción. No le puedo colocar, por ejemplo, tetrabenazina y otro bloqueador DOPA, porque lo que hago es potencialmente meterlo en un síndrome neuroléptico maligno o en una disinencia tardía o etcétera, o un parkinsonismo terrible. Entonces tengo que utilizar mecanismos de acción diferentes. Puede ser una adrenérgico, clonidina, y más tetrabenazina más quetiapina se puede combinar, tetrabenazina más clonazepam, etcétera. Hay que mezclar, hay que mirar qué medicamentos se pueden mezclar para eso. Si hay necesidad de usar antidepresivos o ansiolíticos, no hay ningún problema. Se pueden combinar con los bloqueadores DOPA y se pueden utilizar varios mecanismos de acción, como les dije, inclusive toxina e inclusive cirugía. Ese paciente que les mostré la foto y no el video, cuando yo lo vi la primera vez tenía 7 medicamentos más DBS. De los 7 medicamentos le quité 4 y los manejé con tetrabenazina. De hecho, todavía toma tetrabenazina y le puede quitar 4. Pero ese paciente no volvió conmigo porque tuvo problemas familiares. Entonces, esos pacientes, uno tiene que buscarles una opción terapéutica más allá de los medicamentos, pero saber qué es lo que vamos a tratar en el paciente nuevamente. Si el paciente tiene tics motores, lo que más le sirve definitivamente es la cirugía. Si el paciente tiene la cirugía en ciertas partes del cerebro, como por ejemplo el globo pálido, que les va muy bien. Pero si el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo severísimo asociado a su TIC o a su Tourette,
ya no va a ser el globo pálido el sitio mejor para implantar ese paciente. Puede ser el accumbens, porque el accumbens me mejora el TOC y si cuando me aumenta el TOC me va a mejorar el TIC. Pero si yo puedo impactar dos núcleos al mismo tiempo, es mucho mejor. Entonces, siempre hay que mirar cómo tratar al paciente, así como los mecanismos de acción son diferentes de acuerdo al paciente, lo mismo pasa con la cirugía. Entonces, cuando tenemos un paciente con TIC y Tourette, hay que mirar qué es lo que vamos a tratar en ese paciente. Si tenemos un paciente para cirugía porque ya definitivamente ninguna medicación le funcionó y el paciente está muy mal, pues hay que primero confirmar el diagnóstico. Y eso se hace, la idea es que sean punta de médicos, ojalá un par de neurólogos de movimientos normales o por lo menos uno y otro colega, neurocirujano, psiquiatra, neuropsicólogo, que nos ayuden a mirar todo el componente del paciente. Tienen que tener TIC severos con compromiso en funciones. No solamente los TIC malignos, sino que también tiene que haber compromiso en las funciones de la vida diaria, escolaridad, trabajo, relaciones sociales, etcétera. Todo eso implica que el paciente está discapacitado, entre comillas, y necesita un tratamiento más avanzado. Que sea refractario a múltiples medicaciones, usualmente hasta 5, con diferentes mecanismos de acción, que tenga comorbilidad psiquiátrica, pero esta además debe estar controlada o que sea un objetivo de tratamiento. Si el paciente tiene TOC, como les dije previamente, que vayamos a tratar con la cirugía también ese TOC. Que no haya abuso de sustancias o riesgo suicida en los últimos 6 meses, que tenga un adecuado soporte familiar y social, que sea mayor de 18 años, si es menos de 18 años requiere comité de ética médica, y que haya una evaluación completa por el equipo multidisciplinario. Esta es la bibliografía y, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para eso. María Paula Martínez nos pregunta que si hay algún tipo de factor de crianza que estimule el TOC. No. De hecho, no hay factores de crianza. Lo que pasa es que aquí terminamos metiéndonos en la parte más neuropsiquiátrica. Lo que sí es claro es que hay papás demasiado disciplinados y se termina convirtiendo no en un TOC, sino como una esclavitud mental generada por los papás. Porque cuando el niño está grande o cuando el adolescente está ya saliendo de su adolescencia y tiene que ir a responsabilizarse por sus cosas en la universidad o donde sea, pues si no se hacen las cosas como estaba el papá haciéndolas o como la hacen, termina convirtiéndose como, entre comillas, en un TOC. Entonces, hay un pensamiento obsesivo de que tengo que hacerlo de esta manera porque si no me sale mal o por lo que sea. Inclusive la parte de culpa y de pecado está metidas ahí, pero eso no diríamos que es un TOC, es más una conducta que se ha tomado el paciente y que de pronto lo hace sufrir, pero no es un TOC como tal. En el TOC el paciente sufre, tiene pensamientos intrusivos, tiene conductas compulsivas que obligan a que el paciente haga las cosas para pues, sentirse mejor. Es muy parecido a un TIC. En el TIC la parte motora se desarrolla secundaria a un deseo intenso. En el TOC pasa lo mismo, hay un deseo intenso, hay una obligación de hacer las cosas de esa manera para poder sentirse mejor. Si no tengo las camisas puestas de color en el espectro, pues, entonces eso ya me genera incomodidad, me siento mal y tengo que hacerlo, etcétera. Entonces eso ya es otra cosa diferente. Por ejemplo, y eso tengo que decirlo, hay muchos colegas que dicen, no, es que yo soy todo. No, en realidad no son todo, son conductas que se toman para poder tener un mejor desarrollo de la profesión o la disciplina, lo que tienen que hacer, pero no es un todo como tal, son conductas que se toman para poder desarrollarse mejor. Entonces, hay personas que la ortografía, por ejemplo, si ven una palabra mal escrita, les causa escozor y malestar y todo, pero no es un todo como tal, es una conducta y es una disciplina que se toma. Listo, doc. Daniel Marín nos pregunta, ¿cuáles combinaciones de medicación para Tourette son las que más suele usar? Bueno, es una pregunta muy buena porque usualmente depende del factor que tenga el paciente. Tengo el primo de un colega que me llegó con tics muy leves y lo único que hice fue ponerle fluoxetina porque era muy leve lo que tenía, pero esos tics le molestaban. Entonces, y la ansiedad también interna le molestaba, solamente le puso fluoxetina y mejoró. Pero tengo otros pacientes, por ejemplo, el que les mostré la cirugía, lo tuve hasta con 7 medicaciones y no me mejoró. Yo empiezo de lo más suave a lo más potente, pero nunca dejo de lado la parte del bloqueador DOPA, especialmente la tetrabenazina es lo que uso. A veces utilizo aripiprazol, pero lo que más uso es tetrabenazina y lo mezclo con las demás medicaciones. Tiene problemas de sueño, pues le pongo algún inductor de sueño suave. Puedo utilizar trazodona, miltazapina
aunque la mirtazapina produce aumento del apetito y como les dije, muchos de los pacientes con tics tienen aumento del apetito por la impulsividad, pero me mejora la depresión y la ansiedad. Si tiene problemas de sueño, trazodona también es una buena opción. Trato de utilizar medicaciones que induzcan el sueño, que produzcan inducción del sueño, como los medicamentos Z, porque puede pasar lo que pasa con el paciente que les comenté, que terminan tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicaciones, sino trato de utilizar otras medicaciones que no me generen como esas situaciones como lo que está pasando con este muchacho, que a propósito, pues no sé qué se lo puse con todo el criterio, probablemente se lo puso, pero pues no me gusta. Ahora bien, y entonces mezclo, a veces clonazepam lo utilizo en goticas de rescate, y cuando tienen que hacer presentaciones o situaciones. Entonces todo varía, pero cuando el paciente definitivamente tiene muchos tics motores, la tetrabenazina es la mejor opción para mí desde el comienzo. Listo, doc. Laura Fernández nos pregunta y le agradece por la conferencia. Nos dice, niño de 8 años con tics motores simples desde los 6 años, con periodos de mejoría, pero vuelven y son intensos. ¿Medicar o solo manejo conductual? Depende de qué tanto interfiere los tics con su función, porque si es un niño que está bien aceptado en el colegio, que le va bien en el colegio, que la familia está bien, que no tiene ningún problema, inclusive solamente terapia cognitivo-conductual. Pero si ya empieza a tener problemas y empiezan a molestar en el colegio o le hacen bullying, que a la mayoría le hacen bullying, o no es comprendido en cualquiera de los ámbitos escolar, familiar, social, etcétera, pues hay que empezar a tratarlo con medicaciones. Hay que mirar cuál es el componente principal del niño y enfocarse en eso. Como es un niño, a veces las medicaciones, en este caso a veces la clonidina, si tiene TDAH, la tamoxifeno puede servir. Si tiene mucha ansiedad y problemas de conducta, pues a veces la aripiprazol. Si los motores son netamente motores con un poquitico de tetrabenazina, a veces con dosis bajas o a veces con dosis muy altas, pueden ser necesarias, es bueno tratarlos porque finalmente va a estar seguro el paciente con las medicaciones y los efectos secundarios de los medicamentos. Perfecto. Las últimas dos preguntas. Dayami Cantero nos pregunta, ¿cuál sería la fisiopatología del síndrome de Guillain de Tourette y qué factores genéticos o no están involucrados en su aparición? Bueno, hay muchas cosas en la parte genética y en la parte de organicidad. Como les dije previamente, la parte de la resonancia funcional, conectomas, tractografía, nos ha mostrado que hay una alteración en la parte cortical frontal que va hacia la cumbens, a la cabeza del caudado y al estriado, y de allí al tálamo y del tálamo nuevamente a la corteza. Entonces, por eso es que esa desinhibición de esa vía hace que el paciente termine haciendo muchos tics o muchas actividades, incluyendo la parte del TOC, que está en la parte frontal basal, en la parte de la cumbens. Entonces, este complejo de interacciones hace que el paciente tenga, lógicamente, la parte psiquiátrica, que está en la parte frontal, gran parte, la parte motora con los ganglios basales y, lógicamente, la parte de desinhibición. Entonces, eso es lo que sabemos y eso ya está demostrado. Tengo alguna imagen ahí que no la presenté hoy con conectomas, muy interesante, donde se observa que hay unas alteraciones. Pero adicionalmente en la parte genética también, hay un componente genético que no lo tenemos claro todavía, qué dominancia hay, cuáles son los genes más involucrados, pero sí hemos visto familias con tics, como les dije previamente, yo conozco un par de familias por lo menos que tienen 3 hijos con tics y con Tourette, y lo cual no es infrecuente. Lo interesante es que la mayoría de estos niños después mejoran con el tiempo y hay otros que se quedan con los tics. Es peor el pronóstico, como les dije, en mujeres. En las mujeres la parte de la ansiedad y el TDAH es más complejo y no tiene que mirar y monitorizar al paciente. Si el paciente se nos pierde, no sabemos qué va a pasar. Puede ser que mejore, pero si no mejora y empeora, es realmente terrible para esos pacientes. Entonces, siempre es importante averiguar toda la parte familiar y mirar por lo menos una resonancia. Otra pregunta, doc. Astrid Perea Sí. dice, ¿hay estudios que involucren tratamientos con yoga, meditación o técnicas de respiración? Hay algunos estudios, especialmente los chinos. Los chinos tienen muchísimos estudios muy buenos al respecto, para manejo inclusive con acupuntura, que muestran que mejoran algunos pacientes. Lo que pasa es que son mejoras transitorias. Es como la estimulación magnética transcraneal cuando el componente ansioso, depresivo es tan elocuente. Eso ayuda al paciente, pero transitoriamente. El efecto no es continuo
a diferente de las medicaciones. Bueno, igual la medicación si la suspende, pues recurren los tics. Pero en estas situaciones también las terapias como la que tú acabas de nombrar, incluyendo la acupuntura, sí pueden ayudar a los pacientes y pueden mejorar transitoriamente en la medida en que se mantenga la terapia. Si se suspende, pues lógicamente los tics van a recurrir y recurrir puede ser peor que lo que estaba presentando el paciente antes de la terapia. Ahora, muchas veces no es suficiente solamente con yoga, etcétera, sino que es necesario también tomar medicaciones. Una sola terapia no nos ayuda mucho. Listo. María Paula Martínez nos pregunta, ¿por qué algunas personas con TOC tienden a contar los objetos que tienen alrededor? Eso hace parte también de la obsesividad por tener todo controlado. Esta parte de contar es más frecuente en mujeres, interesantemente. Los hombres son más como de ordenar las herramientas, las cosas, etcétera, y las mujeres de contar. Todo lo tienen más o menos controlado y es una cosa muy interesante. Pero es la misma situación, es llegar a un sitio del contar las escaleras. Va subiendo por las escaleras y ya sabe todas las escaleras. Si vive en un quinto piso, sabe cuántas escaleras hay de primera, segunda, tercera, etcétera. Si sabe cuántos esferos o lápices o lapiceros colores tiene, sabe dónde están coloreados en orden, sabe cuántos tiene. Y si le falta uno, solamente con mirar, ya sabe el hueco que tiene el esfero o el lápiz que le hace falta. Entonces, es una situación del TOC que está ahí metida. No hay necesidad de pensarlo, es parte de los TOCs que hay frecuentemente. Andrés nos propone, hombre de 60 años, tics motores y vocales frecuentes, perdón, no mejoría quetiapina, risperidona, aloperidol, no toleró tetrabenazina. ¿Qué opción terapéutica podría beneficiarla? Bueno, lo primero es mirar si realmente es un gil de la de un tics, porque si tiene 60 años ya haber pasado por muchas más cosas, sobre todo si ha sido discapacitante. Si el paciente tiene 60 años y ha tenido tics y Tourette durante toda la vida, si hace 50 años tener Tourette y tener tic era como un pecado, era como una maldición, entre comillas. Ahora que sabemos qué es lo que está pasando, pues a una hora sigue molestando. Entonces, habría que recapitular y revisar absolutamente todo de ese paciente y mirar el componente psiquiátrico. Mirar qué le está produciendo los tics y enfocarse en el tratamiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la tetrabenazina no se empieza de una vez con toda la dosis completa, sino que empieza con 12,5 miligramos, puede ser en la noche, y a la siguiente semana se aumenta a 25, después 37,5, exactamente, poco a poco, para poder tratar al paciente con la mejor dosis posible, con el mejor control posible de los síntomas, con el menor efecto secundario. Ahora bien, si el paciente, el efecto secundario de la medicación fue la somnolencia, que es lo más frecuente, que es lo que he visto más frecuentemente, uno puede darle una medicación para evitar la somnolencia. Por ejemplo, el neoresortil puede ayudarle para eso, en la parte de la somnolencia. Entonces, son dos medicaciones, pero si el paciente está mejor, pues eso es lo importante del paciente. Ahora, lo segundo es, si el paciente tiene depresión, pues hay que darle un antidepresivo, porque probablemente el paciente ya está deprimido. Si tiene 70 años y nunca ha podido controlar los tics, pues probablemente el paciente tiene algo más. Toxina es una opción que se puede colocar en estos pacientes. Y finalmente, si el paciente está demasiado mal, que a los 60 años, pues uno se pregunta qué tan mal puede estar, la opción quirúrgica también es una opción de tratamiento para este paciente. Pero yo haría una recapitulación de todo, incluyendo la tetrabenazina, lo invitaría nuevamente y miraríamos cómo le va al paciente. Yo no le pondría cannabis, por ejemplo, porque el cannabis a los 60 años, pues la parte cognitiva puede deteriorar un poco y otras alteraciones, entonces no lo utilizaría, pero las demás medicaciones las utilizaría sin problema. Listo, doctor. La última pregunta para terminar. Fabián Barreto nos pregunta, ¿cuándo no iniciar tratamiento farmacológico para TIPS y Tourette? Cuando el paciente los tiene, pero no le afecta para nada. O sea, si el paciente tiene tics y no le importa, hay pacientes con tics y no le importa absolutamente nada. Tengo varios, no sé, por lo menos 2 o 3 que dicen, sí, yo no me muevo, la gente me mira, pero no me importa absolutamente nada. En cambio, hay otros que un simple parpadeo, un tic, ya quiere que uno le dé el mejor tratamiento posible, e inclusive algunos preguntan por cirugía. Entonces, realmente depende más del paciente cómo se siente. Una cosa interesante, que tampoco la puse hoy, pero que todos tenemos claro, es que por ejemplo, la tetrabenazina en Israel está indicada en todo aquel movimiento hiperkinético
que afecte socialmente al paciente. ¿Sí me explico? Entonces, uno muchas veces, uno no trata los síntomas del paciente como tal, o el signo de que lo veo con los movimientos, sino es cómo está el paciente, es la parte interna, la parte externa, es absolutamente todo del paciente. Pero si el paciente está bien, lo dejaría sin tratamiento y no le pondría absolutamente nada. Es igual, voy a poner una analogía, por ejemplo, el paciente que tiene un temblor distónico cervical. El paciente todo el tiempo vive diciendo no y no le importa. Y hay pacientes que tienen un movimiento de vez en cuando, dicen, es que yo no lo siento, no me lo veo, mi familia me dice, pues yo no quiero moverme. Entonces, es más o menos lo mismo. Uno tiene que tratar el malestar del paciente también. Bueno, Listo, doctor. Esas serían las últimas preguntas que nos hicieron los convocados. Les agradecemos mucho por haberse conectado a este webinar. El bueno, doctor muchas gracias. Sergio Un quiere abrazo decir para algo. todos. Sí. Buenas noches, gracias, Oscar. Una pregunta. Como manifestación de enfermedad neurodegenerativa diferente al paciente con Parkinson, con Alzheimer, ¿en qué enfermedades neurodegenerativas puede uno pensar? Porque varios pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas podrían cursar con tics. ¿Cuáles serían las que habría que pensar más frecuentemente según tu experiencia y todo lo que conoces de esto? Muchas gracias, Oscar. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Realmente, si, como les dije, los tics y Tourette empiezan antes de los 18 años, antes de los 21 según otros criterios, y antes de los 12 según otros criterios. Entonces, ya cuando empiezan tardíamente, esos tics y Tourette, solamente no aparece Tourette, más tics, eso cuando eran medicaciones antes que una enfermedad neurodegenerativa. Ahí, por ejemplo, el uso de psicofármacos puede llevar a la aparición de estereotipias y tics, entre comillas. Las estereotipas son muy frecuentes en los pacientes que toman psicofármacos. Los que tuvimos alguna vez la oportunidad de trabajar en Cibate, en las casas donde había 1.200 pacientes, era la más frecuente, encontrar estereotipias y algunos tics en estos pacientes, posturas distónicas, parkinsonismo, etcétera, secundario al uso de psicofármacos. Entonces, es más secundario a eso. Ahora bien, enfermedades neurodegenerativas como tal, que produzcan tics, es muy poco probable, y si aparecen realmente el tratamiento, lo que se hace es siempre tratar la enfermedad de base. Ahora bien, si hay algo que le molesta, pues trataría el síntoma más que cualquier otra cosa de una forma secundaria, pero siempre hay que tratar la enfermedad de base antes que el tic como tal. Y si tiene algún medicamento que me produzca tics o estereotipias, pues se trataría de quitárselo y cambiárselo a alguno que no me produzca, o colocar antipsicóticos que no sean dopaminérgicos, que no sean bloqueadores de la OPA. En este caso, por ejemplo, la quetiapina y la clozapina, porque la mayoría son producidas por los antipsicóticos típicos clásicos, básicamente. Bueno, Gracias. con mucho gusto, doctor Sergio Francisco. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen buena noche, un abrazo para todos y gracias por escuchar.